puede empezar, Alejandro, si quieres. Bueno, yo soy Alejandro Fuerte, soy neurólogo, me dedico principalmente a la prevención del ictus, tanto prevención primaria como secundaria, también al manejo del ictus agudo y, bueno, a toda la neurología general. Yo me formé en España, estuve un tiempo en Canadá y ahora de nuevo Ujú, estoy aquí en Madrid. ujú. Qué bien, ¿y dónde estás trabajando? Pues mira, estoy ahora mismo en el Hospital Virgen del Rosario. Ujú. Y luego también algunas consultas en el Virgen del Mar, donde vamos a empezar una consulta ahora de prevención secundaria, bueno, primaria y secundaria, las dos. Ujú. Bueno, ahora explicaremos qué es prevención primaria y Eso secundaria, es, porque eso no sé es. si los Sí, sí, pacientes saben a qué nos referimos. sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, yo para los que no me conozcan, sabéis que soy otorrinolaringóloga, pero con formación en otoneurología y que a día de hoy pues me dedico a ver pacientes con vértigo, mareo e inestabilidad. Entonces, de aquí la charla de hoy, porque hoy vamos a hablar de un tipo de vértigo cuya causa es de origen vascular, por eso he querido que estuviera aquí, Gracias. y es una de las posibles causas de vértigo, ¿vale? Yo trabajo en Málaga, en la unidad de Rincón Salud, y la verdad es que es un trabajo que me encanta, así que bueno, si te parece, vamos a ir empezando a hablar, a enfocar un Sí. poquito ya el tema, ¿vale? Yo quería tenerte aquí y hablar de este tema, pues por eso, pues porque veo que el vértigo y el mareo son una consulta bastante frecuente en la urgencia. De hecho, por lo que he estado buscando en la literatura, hasta el 3% de las consultas de urgencia son por vértigo y mareo en general, si metemos Mm. aquí todo en el mismo saco, ¿vale? Si entendemos como vértigo mareo en general como consulta de urgencias, hasta el 3% su causa puede ser un ictus. Pero si hablamos de lo que los médicos llamamos síndrome vestibular agudo, que es cuando el vértigo es muy intenso, muy fuerte, dura en el tiempo, se acompaña de náuseas y vómitos, pues en estos casos, incluso uno de cada cuatro, es decir, el 25%, puede llegar a tener como causa un ictus, ¿vale? Y con esto no quiero alarmar, y con este directo no pretendo crear una alarma y que no, la gente no salga de aquí corriendo a urgencias o a su médico pensando que le está dando un ictus, ¿vale? No es la causa más frecuente, de hecho, si el vértigo es recurrente, pues probablemente se deba a muchas otras causas, por eso estamos los especialistas que nos dedicamos a estudiar esto, pero hoy concretamente pues vamos a hablar de esta causa que es la de origen vascular, ¿vale? Sí. Porque, Entonces, por Irene, ejemplo, perdona que te interrumpa, ¿puedes definir un poco la diferencia entre vértigo y mareo? Porque yo creo que mucha gente, que supongo que te pasa a ti todos los días, a mí me vienen con quejas y como cuesta tanto describirlo, sí, muchas veces dice, ojalá pudieras estar en mi cuerpo para sentir lo que siento. A ver si puedes dar un poco claro, a ver, de nosotros luz. consideramos vértigo una falsa sensación de movimiento, que es casi siempre rotatoria. Para que los pacientes se queden con una idea clara, en realidad esto se puede matizar, pero llamamos vértigo a la típica sensación, sobre todo un vértigo agudo, que es de lo que vamos a hablar hoy, ese vértigo de origen vascular, de que todo me está dando vueltas muy rápido o esa sensación de giro muy desagradable que se suele acompañar de náuseas, vómitos y malestar general. Y si además se acompaña de inestabilidad, pues todavía más nos tendremos que preocupar, que eso también lo hablaremos. Y Efectivamente. una cosa que yo te quería, o que quería dejar clara aquí, que tú confirmaras o desmientas si no, es si el vértigo como síntoma aislado, sin ningún otro síntoma neurológico, puede ser un ictus. Pues sí, 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 claro, puede ser un ictus. Los vértigos, los ictus que dan origen a vértigos se producen en la parte posterior de la cabeza. Uh -huh, Es verdad que como es una parte donde aparecen muchos aspectos de lo que es la función neurológica aquí todos juntitos, pues si hay un daño, es verdad que ese daño suele afectar a- al cerebro, bueno, al equilibrio, a la vista, suele afectar al habla, pero sí que hay una arteria que se llama la arteria laberíntica, que si se daña puede dar lugar a un vértigo aislado. Yo lo he visto, es muy infrecuente, como bien dices. Normalmente cuando vas al paciente, te llaman de urgencia y te dicen, tenemos un vértigo, tú vas a verlo y no es solo un vértigo, suele haber una inestabilidad franca, un problema para articular la palabra, luego le haces uh el -huh, movimiento de los ojos y se suele ver algún tipo de afectación. Es verdad que uh -huh. vértigo aislado es raro, pero sí, sí, claro, de hecho está descrito, como bien sabes, la afectación de la laberíntica.
hay veces que se asocia también a pérdida de audición. De Eso hecho, es. hacemos el frote de los dedos, ¿no? Aquí en la oreja, porque no tenemos la audiometría en urgencias, para ver si el paciente es capaz de oír por los dos lados igual. De hecho, yo creo que eso es un síntoma de alarma. No sé, aclárame si me equivoco, pero de hecho, si tienes vértigo y Sí, pérdida de audición, es un síntoma. ante todo paciente que acuda a urgencias con un síndrome vestibular agudo, este vértigo intenso del que estamos hablando, que además tenga pérdida súbita de audición, ¿vale? Una cosa es que tenga pérdida de audición de hace tiempo y ahora de repente haya empezado con un vértigo. Eso no sería un Eso signo es. de alarma. Pero si ha coincidido que además del vértigo tiene una hipoacusia súbita, mientras no se demuestre lo contrario, tenemos que pensar en origen vascular como una posible causa. Eso es. Y Pues sí, Alejandro, sí. yo un problema, no sé cómo lo ves tú, pero algo que yo veo que es una realidad que existe y que creo que es un problema es que eh, precisamente estos pacientes que llegan a urgencias con un síndrome vestibular agudo, que o bien pueden ser una inflamación del nervio del oído, una inflamación en determinadas zonas del oído, o bien pueden ser un ictus, eh, la clave para diferenciarlo, aunque en lo que veo en urgencia es que no, se creen que un TAC o una resonancia Eso lo es, sí, sí. descarta, en realidad ni en un TAC ni una resonancia descartan un origen vascular Bueno, de esa totalmente. crisis de Un vértigo. TAC, por supuesto. Por supuesto que no te descarta un ictus en la región posterior. Tiene que ser un ictus bastante grande que afecte a una región bastante importante del cerebelo. Y eso, si es un síntoma vestibular aislado, eso no lo vas a ver. Así que Claro, un yo tengo ictus entendido que normal, con un TAC podemos descartar hemorragia o efecto eso masa, es, eso es. bueno, Pero puede bueno, hablar y un una poquito de los tipos hemorragia, de ictus si quieres. claro, eso es. Bueno, tipos de ictus, vale, primero un ictus, para la gente bueno, que no sepa lo que es un ictus, porque no todo el mundo está familiarizado. Un ictus es un Eso. daño cerebral vascular primario. Esto quiere decir que en el cerebro se tapa una arteria o se rompe una arteria. La causa más frecuente de ictus es que se tapa una arteria. Y luego, dentro de las causas que pueden producir ese taponamiento, pues hay diferentes causas. Puede ser por un trombo que viene del corazón, un aumento de la presión arterial, un pico de tensión arterial o una placa aquí de ateroma, que bueno, tiene colesterol, pero otras cosas más, no solo colesterol. Entonces, son los clásicos ictus. Es verdad que hay muchos más. Si nos metemos, hay más de probablemente 30 o 40 etiologías de ictus. Porque el ictus es algo más complicado que a nivel cardíaco, ¿no? Los infartos cardíacos se tapa una arteria y ya está. Pues bien, pues agudo por un trombo, porque la placa de colesterol se va haciendo más grande, se tapa y tienen los síntomas. En el ictus es todo más complicado. Es un sistema mucho más complejo y puede haber causa incluso de ictus que sean debidos a afectación venosa, que es una causa típica de ictus en gente joven, que se tapa una vena en lugar de una arteria. Es menos frecuente, es como el menos del 5% de los ictus. Probablemente creo que, si no recuerdo mal, era entre el 1 y el 2% de todos los ictus. O sea que es algo infrecuente, pero se ve. Y bueno, Vale. eso es lo que se ve, lo que vemos. O se tapa una arteria o se rompe. Eso es un ictus. Claro, y lo que estamos comentando es que en las pruebas de imagen, pues si es un ictus isquémico en el TAC no lo vamos a ver. En la resonancia, según la literatura, hasta el 50% pueden salir falsamente negativas en las primeras 48 horas, pero es que Sí, en el territorio vertebrovascular puede ser que incluso un 10% siga saliendo negativo después de esas primeras 48 horas. Es decir, que el paciente ha tenido un ictus, pero que no lo vamos a ver. Hasta en el 10% de los casos no lo vamos a ver en la resonancia. sí, sí, sí. Eso es muy típico. El hecho de que sea una resonancia negativa te descarta ictus, digamos, bueno, que sea positiva, lo que vas a ver son ictus de grandes estructuras, como una estructura que se llama el puente o la protuberancia aquí detrás, pero estructuras como bien decíamos, oído interno, arteria laberíntica, algunas afectación de los nervios que mueven los ojos, eso no se ve en una resonancia. No se ve ni en las 24 o 48 horas y luego mucho menos, porque al final la resonancia es muy sensible durante los primeros 14 días del ictus. Después de 14 días nos quitan como una secuencia de resonancia, no es que nos quiten, es que el ictus empieza a salir, empieza a perder, el daño del cerebro empieza a perder un poco de actividad y entonces ya no se ve tan brillante. Entonces, después de esos 14 días es mucho más difícil encontrar el ictus. Si ya no lo encuentras en la fase aguda, ya después de esos 14 días, 21, ya imposible. Claro, entonces nos encontramos con este escenario y es que el paciente llega a urgencias porque tiene un vértigo e, insisto, tenemos que diferenciar, bueno, llega a urgencias o a veces llega a nuestra consulta semanas después.
Sí. y yo tengo que diferenciar si tiene un ictus o si tiene un problema en el oído. Entonces, aquí quiero hacer un llamamiento y es que se puede, hay una exploración que se llama el HINTS, que tiene una sensibilidad del 100%, si está hecho por manos experimentadas, por personas que nos dedicamos a esto, y es que nos permite saber si la persona que tenemos delante, bueno, esa exploración unida a la historia clínica, por supuesto, a los factores de riesgo cardiovascular, que ahora hablaremos de todo eso, y al conjunto de datos del paciente siempre, pero nos permite saber si, o orientar en gran medida si el paciente, ese síndrome vestibular agudo, pues se debe a eso, a una neuritis, a una inflamación del oído o a un origen vascular. Entonces, desde aquí animar a todos aquellos médicos de familia o médicos de urgencias que se formen en esto, que igual que tienen que aprender a leer un electro para saber cuándo un infarto, tiene un paciente un infarto en el corazón, pues tienen que también aprender a hacer este tipo de exploración. De hecho, es mucho mejor, ¿no? En urgencia realizar esto antes. Bueno, por Claro, supuesto hay que realizar un TAC para, como tú has dicho, pues descartar hemorragia, pero de hecho tiene mucha mayor sensibilidad, pilla más, ¿no? Los ictus que causan vértigo, ¿no? Que es capaz de diferenciar más lo que viene del oído y lo que viene del cerebro, ¿no? Si bien entiendo que es una sí, prueba sí, en bastante importante en resumen, eso. lo que tenemos que quedarnos es que un TAC y una resonancia normal no descartan origen vascular, que se debe hacer una adecuada exploración del paciente en urgencias y bueno, nosotros luego normalmente cuando me llegan a mí, por ejemplo, pues ya no estoy en ese periodo de ventana en el que puedo aplicar el protocolo GIL, Sí, pero sí. sí puedo hacer una exploración del paciente que a mí siempre me va a orientar hacia si el origen ha sido vascular. Entonces, yo cuando tengo una cierta sospecha, que como digo, el conjunto de datos del paciente me da, no solo la exploración es fundamental, pero también su historia clínica, cuando tengo una clara sospecha de que ha sido vascular, como sé que puede que en la resonancia no se vea, yo siempre le explico que es muy importante que tienen que controlar los factores de riesgo cardiovascular, esa prevención de la que hablábamos, ¿no? A Ujú. eso a lo que tú te dedicas. Sí, sí, Entonces, sí. por eso te agradezco que esté hoy aquí, porque quería hacer este directo especialmente dirigido a mis pacientes para que lo tengan ahí y que nos expliquen un poquito pues qué deben hacer estos pacientes para precisamente controlar esos factores de riesgo cardiovascular y evitar tener, porque eso está descrito, que cuando has tenido ya un ictus, en los primeros meses sobre todo, pero digamos que en el tiempo es más probable que te vuelva a dar otro. Sí. Entonces, ¿qué pueden hacer los pacientes? ¿Qué está en su mano para, para reducir este riesgo? Pues al final es todo basarse en el control, como tú bien dices, de factores de riesgo cardiovascular. Yo que es lo que me dedico, tanto prevención primaria, que es como personas que no han tenido ni un infarto ni un ictus. En este tipo de personas que tú bien dices que están fuera de la ventana en la que puedes hacer esa maniobra, de hecho yo, esas personas, no sé si estarás de acuerdo, si tienen factores de riesgo, yo a esas personas incluso los trataría como prevención secundaria, porque muy probablemente ese paciente haya tenido un ictus. Si es un Claro, sí, paciente, una sí. paciente mayor, yo de hecho me emplearía, pues aparte de la antiagregación con algún tipo de antiagregante tipo Adiro o aspirina, me centraría en hacer un control riguroso de los factores de riesgo. Claro, eso era lo que yo te planteaba. Yo Sí, sí, normalmente en sí, estos pacientes 100%. efectivamente introduzco antiagregación, pero la parte que depende del paciente, Es digamos efectivamente. que me gustaría que le dieras pautas a los Vale, vale. pacientes que puedan estar escuchándonos Sí, sí, sí. de qué Pues parte mira, está en su mano y pueden Pues hacer mira, lo más correctamente. importante para mí es que se tome la tensión arterial. Es el asesino silencioso que lo llamamos. Gente por ahí va con tensiones en 170, 180 y como no sienten nada, no duele, la gente no lo sabe. Yo siempre recomiendo a los pacientes que a partir de cierta edad, a partir de los 40, incluso antes, se compren un monitor de hipertensión, de tensión arterial que lo encuentras por 15 euros en Amazon y que se controlen la tensión. Depende de los factores de riesgo, más o menos a menudo. Pacientes que no tengan factores de riesgo, que sean jóvenes, pues a lo mejor una o dos veces al mes. Pacientes con factores de riesgo, yo diría que incluso más frecuente. Importante porque cuando vas al médico y te toman la tensión, puede ser que la tengas alta y que te diga el médico la frase de, bueno, esto es por hipertensión de bata blanca, no te voy a poner ningún tratamiento. ¿Cuántos pacientes me han dicho a mí eso y luego han venido con una tensión, me han venido con la lista, ¿no? de tensiones en casa y tienen Ujú. de forma habitual 160, 170?
y no estaban Vale. tratados porque en teoría era de bata blanca. De hecho, esos pacientes, incluso si fuera de bata blanca, esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar hipertensión crónica. Se ha visto en los estudios. Entonces, a esos pacientes, sobre todo, hay que hacerle un seguimiento más estricto. Además que no cuesta nada, ¿no? Algo tan sencillo como tomarse la tensión. Vale, entonces tú recomendarías de entrada eso, que se tomaran la tensión, me imagino que es más o menos a la misma hora, todos los días. Pues mira, yo siempre recomiendo un par de veces al día, por la mañana y por la noche, antes de la medicación, sentarse tranquilamente, con el brazo a la altura del pecho, te tomas la tensión. Tiene que ser un manguito de brazo, no vale el de muñeca. Yo con el de muñeca no me lo traen y veo No una te variabilidad fías. increíble. No me fío nada, no me fío nada, no me Vale. fío nada. Tampoco me fío, yo es que a los pacientes en la consulta tampoco les tomo la tensión, porque digo, mira, puedes venir con dolor, te sale súper alta ahora y te tengo que empezar el tratamiento. O al revés, o pues a lo mejor estás tranquilo hoy o simplemente como la tensión varía, pues no te pongo tratamiento y estás en casa con tensiones de 300, ¿no? Bueno, 300 no, de 200. Luego, otro factor de riesgo importante es el colesterol, que eso siempre lo hablamos los médicos, que es como si viviéramos en dos mundos. Cuando tú vas a los congresos, nadie se plantea si el colesterol es un factor de riesgo. Pero te metes en Instagram 5 minutos y el colesterol no es un factor de riesgo, lo es necesario, evidentemente es necesario. Sin colesterol no podemos vivir, no podemos estar aquí. Todas las células de nuestro cuerpo producen colesterol, de hecho las membranas de nuestras células tienen colesterol, las hormonas sexuales tienen colesterol, las neuronas todas tienen colesterol, pero lo producen ellas mismas. Pacientes con un colesterol muy, muy bajo, debido a su factor de riesgo cardiovascular, con colesterol, te estoy hablando de LDL por debajo de 20, que es una barbaridad, no tienen efectos secundarios. No estamos viendo ningún efecto secundario, ni a nivel mental, ni a nivel físico. Evidentemente hay efectos secundarios como dolor muscular, algún tipo de, bueno, puede haber un daño hepático en ciertos pacientes, pero es algo muy, muy, muy infrecuente, muy Pero infrecuente. Alejandro, ahora estás hablando de el uso de estatinas. Ahora estoy hablando ahora estoy hablando del colesterol en general y Vale. de la confusión que hay en redes con el tema del colesterol, porque esto es una lucha constante con los pacientes cuando me llegan a consulta. Es una lucha constante de por qué me tiene que bajar el colesterol si he visto en redes que es bueno y que es necesario para la vida. Sí, es que una cosa no excluye la otra. Es necesario, efectivamente, pero tener un LDL muy alto en sangre te hace mucho más susceptible a tener una placa de ateroma. Depende del tamaño del LDL, bueno, del transportador, porque el LDL es un transportador, el colesterol es el mismo. El colesterol que hay dentro de HDL y de LDL, que son los dos transportadores más conocidos, es el mismo. Pero el transportador es lo que hace que se acumulen esas arterias. Entonces, yo quiero hablar, lo importante para los pacientes es que se ha comprobado, hay multitud de estudios, tenemos ensayos clínicos, que son los estudios con mayor evidencia científica, de que el colesterol efectivamente es un factor de riesgo muy conocido. Entonces, tienen que estar realmente concienciados de que el colesterol se lo tienen que medir de vez en cuando. Tienen que mirar en sangre los niveles de colesterol. Vale. Y una vez que sepamos que ese nivel de colesterol, dependiendo de tu riesgo vascular, es alto, pues ahí ya entran las estatinas. Ujú. Vale, tú recomiendas, me imagino que control con dieta y valorar el uso de estatinas según ese perfil de cada Eso paciente, es, ¿no? eso es. Siempre, siempre en todas las guías, la dieta y el ejercicio es lo principal. Dieta para bajar el LDL. Hay una dieta que es la Portfolio, que se basa en consumo vegetal, que baja el LDL en cuanto alrededor de un 20-30%. El Ujú. colesterol, es verdad que no baja, perdón, el ejercicio físico no baja tanto el colesterol, pero sí que hace bueno, que estés más sano en general. O sea, que el ejercicio físico es algo que hay que hacer. Pero no, es Sí, verdad que para el colesterol no es el ejercicio tiende a mejorar mucho más los índices glucémicos y la diabetes, pero para el colesterol, sobre todo dieta, y cuando no se controla con dieta hay que poner estatinas. yo, por ejemplo, la diabetes es algo que a mí me hace ponerme en alerta con los pacientes siempre, porque sé que el daño microvascular es Sí, más elevado, precisamente esos infartos que no vemos en la resonancia, esa arteria laberíntica que es muy pequeñita, muy sensible a la sí, isquemia. Entonces, para mí la diabetes yo es algo que siempre tengo ahí en la cabeza cuando tengo al paciente delante y sospecho que pueda tener un origen vascular. sí. Y bueno, es verdad que el control de la diabetes, no vamos a entrar a hablar de diabetes porque es un mundo enorme, diabetes tipo Es 1, muy diabetes largo, tipo sí, 2, sí. cada una tiene su control,
Mm, según igual el tipo de diabetes y el grado y mm, todo. Entonces, en eso no vamos a profundizar, pero sí que para mí está claro que algo que me hace 100%. Al ponerme final, en tener alerta mucha con la glucosa en clínica. sangre afecta tanto a los nervios como a las arterias. Y Ujú. son esos síntomas que vemos en los pacientes, o retinopatía, que es afectación de los ojos, o polineuropatía, de todo tipo. Y efectivamente, la arteria laberíntica, como tú bien dices, como es tan chiquitilla, ahí lo importante es controlar factores de riesgo, porque un émbolo cardíaco, si tienes una fibrilación, evidentemente que tienes que tratarla, ¿no? Pero la arteria laberíntica, yo creo, teniendo en cuenta la fisiopatología de la arteria, que es muy pequeña y además hace Ujú. muchos bucles, ahí es muy importante tener las arterias limpias. Que Claro, entonces estamos un hablando émbolo de... probablemente va a dar un ictus, pero más grande, en una arteria. Efectivamente, Se habrá creado eso, una arteria un poquito eso, antes. eso es. Es mecánica, porque al final un émbolo sigue el flujo de menor resistencia. Entonces un émbolo Ujú. cardíaco, un émbolo es un trombo que viaja. Un émbolo va a ir hacia la zona de menor resistencia, va a ir a arterias grandes. Es verdad que puede terminar en alguna de cortical, ¿no? De la cabeza, pero el infarto de una arteria laberíntica casi seguro la mayoría de las veces va a ser por esos factores de riesgo que no controlamos, tipo diabetes, colesterol, hipertensión, tabaco, alcohol, que bueno, el tabaco no hay que hablar mucho del tabaco, ya todo el mundo sabe que es un factor de riesgo. No hay ensayos clínicos, no le hemos Pues dado... te lo iba Sí. a preguntar porque a mí me llama la atención, fíjate, yo el tabaco quizá no es algo que tenga tan en mente, como te decía, como a mí un paciente diabético sí que me hace siempre tener la mosca detrás de la oreja y sin embargo el tabaco sí que daña bastante también el endotelio de los vasos Sí, sí, y sí. me gustaría también concienciar sobre esto porque me llama la atención que otra vez vuelvo a ver a bastante gente fumando, que durante un tiempo sí que parece que dejó de existir, pero ahora veo mucha gente con el vape El y vape, sí. fumando y crees que y además esto podría justificar incluso ese vértigo de origen vascular en gente joven, Sí, 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 porque sí, sí. es gente joven la que está fumando. Sí, efectivamente, los vapeadores no son tan dañinos como el tabaco, pero efectivamente estamos viendo ya que sí que afecta tanto a la microcirculación como a todo a la salud pulmonar. Vemos gente con edema de pulmón y demás por el tema de los vapeadores. Sí, sí. Es menos dañino, que el tabaco, mucho menos dañino, pero ahí se ve. Ujú. Otro tema, teniendo en cuenta el tema de la respiración y de los contaminantes, ¿no? Como el tabaco y los vapeadores, entra la contaminación ambiental. La contaminación ambiental no estamos concienciados, pero es un factor vascular muy, 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 muy importante. Aquí en España, en el centro de las ciudades, es importante. Es más importante en ciudades como la India, que tienen más niveles de contaminación. Pero aquí ya en España estamos viendo ya enfermedades por la contaminación. Y no solo mi opinión, sino que hay evidencia de que enfermedades cardio y cerebrovasculares se agravan o incluso pueden iniciarse por la contaminación, que al final es un daño microvascular por una inflamación de las partículas, que ahí las partículas son tan pequeñitas que llegan a nuestra respiración, pasa al sistema, pasan a la sangre y se van acumulando también en estas plaquitas que hablábamos. O sea que las placas de ateroma no solo es colesterol, es también macrófagos, que son las células de la sangre y también alguna partícula de contaminación. O sea que es bastante complejo todo esto. Pero sí, sí. Y eso cómo lo arreglamos, Alejandro? Nos vamos Pues a mira, vivir a pues la mira, periferia, a claro. pueblos. Pues mira, yo recomiendo, si vives en una zona muy contaminada, un filtro EPA, que eso lo compras en Amazon, que limpia las partículas bueno, lo tienes encendido, yo no lo tengo, pero yo a la gente con mucho riesgo cardiovascular le invito a que se lo compre, Vale. porque reduce creo que un 20-30% las partículas, si no recuerdo mal, en el ambiente, esas partículas tan pequeñas de micras que Ujú. atraviesan a la sangre. Recomiendo que se compre un filtro de EPA. Eh, pero y luego otras cosas, pues puede ser hacer deporte al aire libre, evitar eh, meterte en hora punta en el metro, si es posible, en lugar del metro, pues coges un autobús. Estos yo creo que son cambios que cada uno tiene que ver el beneficio que obtiene y también el tiempo que le lleva, ¿no? Ya. Pero sí, claro que es posible, sí, sí. Ujú. Difícil, difícil, es que es lo que tú dices, que nos vamos todos al campo. Al final es el peaje que tenemos que pagar por vivir en ciudades industrializadas, ¿no? Pero bueno, es un factor de riesgo. Y otro factor de riesgo, Alejandro, consumo de tóxicos, ya no solo el tabaco, por Sí, ejemplo, cocaína. altísimo, altísimo. El tabaco.
el tabaco daña las arterias poquito a poco, la cocaína puede dañar las arterias en una noche. O sea, esa gente, yo he visto ictus por cocaína por un aumento de la presión arterial, porque pegan un petardazo a la tensión arterial y vienen al día siguiente con un ictus por eso, por la tensión. Muy típico de gente joven de fin de semana, ese tipo de ictus. Y lo peor es que dicen, bueno, por una vez no pasa nada. Yo he visto ictus de una persona que era la primera vez que consumía cocaína. Es verdad que la mezcló con otras sustancias, pero bueno, que también hay que tener cuidado con la cocaína. Metanfetaminas, todo lo que aumenta la tensión arterial hay que tener mucho cuidado. Yo nunca he visto un ictus por marihuana, nunca lo he visto, la verdad. Pero bueno, al final la marihuana, pues si lo mezclas con tabaco y demás, pues otro factor de riesgo, ¿no? Evidentemente. Pero es verdad que yo nunca he visto un ictus particularmente por la marihuana, pero por cocaína y metanfetaminas sí. Sí, sí. Mira, preguntan por aquí cuáles actividades físicas se recomiendan y cuáles no para la prevención de ictus. Pues mira, las que se recomiendan son ejercicios, como sabemos, de fuerza. Al final lo empezamos a estudiar hace unos años, no le dábamos importancia, la importancia que tenían. Y se ve que el ejercicio de fuerza, no solo para ganar músculo, sino para ganar fuerza, disminuye mucho el riesgo cardio y cerebrovascular. Ahora bien, durante el ejercicio, cuando realizas ejercicio, esto es que no sé si decirlo, pero es algo curioso, porque aumenta tu presión arterial, tienes más riesgo de ictus durante el ejercicio, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando haces ejercicio produces una adaptación de tu sistema cardiovascular que mejora a largo plazo. Mejora el índice glucémico, mejora la tensión arterial, el perfil lipídico, todo eso. Al final el ejercicio, tanto el ejercicio de fuerza y luego vascular, se recomienda ejercicio vascular, las guías, la OMS recomienda mínimo para prevenir un ictus de 150 minutos por semana. Yo creo que eso es lo mínimo que se debería hacer, porque además la OMS pone como ejemplo pasear. A ver, si tienes 60 años, me parece genial que pases tus 6.000, 7.000 pasos al día, pero en gente joven yo creo que eso es lo mínimo que se debería hacer, 150 minutos de cardio a la semana me parece poco. Ahora, si no te gusta el ejercicio, si ves que es muy difícil para ti, si no tienes tiempo, yo diría que lo mejor es pasear, porque no hace falta que llegues a los 10.000 pasos, como antes se creía. Ahora estamos viendo que 7.000, 6.000 pasos al día ya incluso mejora eso tu salud cerebrovascular. Tampoco hace falta tener un número redondo, simplemente que camines cuando tú puedas. Es decir, que Claro, yo adaptes el personalmente camino. soy un poco reacia a protocolizar tanto cosas Todo, que tienes que ¿verdad? integrar Ya, ya, sí, en tu sí, día a sí. día. Sí, sí, sí. ¿Qué puede ser útil para controlar factores de riesgo cardiovascular? Pues sal a caminar, no hace falta que lleves un Totalmente. cronómetro, se Eso recomienda es, sí, media sí, hora sí. al día, pero disfrútalo, sal. 100%, 100%. Sí, Igual, haz sí. fuerza, tampoco hace falta que estés contando el número de repeticiones, pero Efectivamente, disfrútalo sí, sí, sí. y bueno. Es así, es así. De hecho, yo se lo digo a los pacientes, digo, si vas a la compra, en lugar de coger el coche, si está media hora, te vas media hora andando, si no tienes que cargar mucho, Claro, o son coge las pequeños cambios. escaleras. Eso es, eso es, eso Pequeños es. cambios del día a día que, Eso es, eso es. que, mm, Eso es. Al final es lo que más cuenta, ¿eh? Porque al final el ejercicio es como eso, el peaje que debemos de pagar por ser sedentarios y vivir en una oficina, ¿no? Muchas veces. Pero lo que se recomienda es que somos animales de resistencia. Al final claro, estamos hechos para lo que tú dices. Estamos hechos para decir, oye, pues tengo que ir a tal sitio a recoger algo. Son 20 minutos. Pues háztelo andando si puedes. Es ujú. que es eso, es el need total del día. ¿Y Pero hasta sí. qué punto dirías tú que este cambio global que estamos ya hablando en el estilo de vida, tanto de control de tensión, control de Sí. colesterol, vida sana, salir a caminar, hacer deporte, hasta qué punto tiene eso capacidad de reducir que nos Mm. llegue a dar un ictus? Pues sí, infarto. Pues mira, se ha visto que el 90%, o sea, 9 de cada 10 ictus se previenen. Otra cosa que quiero concienciar a la gente. La gente joven es raro, es menos frecuente, pero puede tener ictus, ¿vale? Causas de ictus en gente joven que yo estoy viendo que no está como factor, tú lo buscas como factor cardio o cerebrovascular y no creo que todavía esté, yo creo que no está en las principales vías, pero el estrés es, creo que fundamental, el control del estrés.
¿Por qué? Pues por diferentes motivos. Te aumenta la tensión arterial, te aumenta el cortisol, las catecolaminas, picos de tensión, sistema de inflamación sistémico. Esa inflamación daña tus arterias que provocan placas. Todo eso. Yo creo que se va a ver en los próximos años que el estrés que vivimos es una causa de ictus en gente joven. Gente joven que no tenemos la causa del ictus, les investigamos de cabo a rabo, no encontramos la causa y posiblemente sea el estrés. Así que eso quiero concienciar a la gente, que gente joven puede tener un ictus y que se puede prevenir hasta el 90% de los ictus, con lo que estamos diciendo, ¿vale? O sea, solo con Luego, estas modificaciones que estamos hablando de estilo de vida se sí, sí, pueden sí, sí. prevenir el 90% Controlan, de los ictus. sí, controlando cuatro cosas. Son cuatro cosas. Son lípidos, diabetes, hipertensión y tabaco. Con esas cuatro cosas. Es lo más importante. Es verdad que luego te vas a lo pequeño, ¿no? Decir, bueno, si quiero optimizar, ¿no? Que quiero disminuir mi factor de riesgo porque mi madre tuvo un ictus, o bien porque, bueno, por algún otro tipo de motivo, si quieres la optimización y demás, hay muchos otros factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Que no aparecen como tal, pero que bueno, el estrés, dormir bien, la apnea del sueño, todo eso influye. Ujú. Todo eso influye. Creo que preguntan por aquí si ictus e infarto de cerebro es lo mismo. Sí, Liliana, un saludo a Liliana, que es paciente nuestra, vino desde República Dominicana a visitarnos a la clínica y así que te mando un saludo, Liliana, y contéstale tú, que eres el Pues hola, experto. Liliana. Ya lo he Pues a comentado ver, antes, pero sí. pues sí, pues infarto de cerebro es solamente el tipo de ictus que se produce porque se ha tapado una arteria. ¿Vale? O sea, que sería lo equivalente a decir ictus isquémico, pero hay muchos tipos de ictus. Pero sí, el 70-80% de los ictus son por infarto, aproximadamente. Ujú. Vale, luego, deporte, que me has dicho qué deporte no recomiendo. Que me has dicho, ¿no? Antes me has preguntado cuál no recomiendo. Hay uno que yo no recomiendo nunca, que recomiendo pero con cuidado, que son deportes. Bueno, es que no recomendar, yo es que al final el deporte siempre es bueno, ¿no? Siempre y cuando lo hagas con cuidado y siguiendo las recomendaciones de los profesionales, pero Sí. deportes que conlleven un alto movimiento del cuello o digamos, movimientos amplios del cuello, bruscos, o golpes en el cuello, que te den golpes en el cuello. Por ejemplo, si haces artes marciales o lo que sea, súper bien, pero cuidado con los golpes en el cuello. ¿Y esto Natación, por qué? cuidado con lo... Porque, Pues, Alejandro. pues mira, pues porque hay una causa muy frecuente de ictus en jóvenes que son disecciones de las arterias. Las disecciones es porque se raja una arteria. Ujú. Entonces, es verdad que las arterias están protegidas, ¿vale? Pero se ve bastante de gente que yo lo que he Bueno, visto Alejandro, son vamos a concretar. bastante, Se yo ve estoy bastante sesgado, dentro de que no eso. estamos hablando de, Sí, quiero recordar, volver a recordar, no estamos hablando de una causa frecuente de verdad. eso es eso. Es una causa que para nada es la más frecuente, mucho más frecuente que si tienes un vértigo, sea del oído, a que sea por un ictus. Lo que pasa 100%, es que sí. hoy estamos hablando aquí Sí, sí. de ictus de causa vascular, pero Claro, claro. Es que estoy ya sesgado, lo hemos claro. dicho al Frecuente para principio, por mí. si hay Eso gente que sí. se ha unido tarde, no pretendemos generar alarmismo con este directo, ¿vale? Totalmente. Al Sí, sí, contrario, lo sí, que sí. pretendemos es simplemente concienciar y que aquello que está en nuestra mano y que podemos poner para no llegar a tener un vértigo de este origen, lo pongamos simplemente. Sí, sí. Es verdad que es muy frecuente. Es verdad que yo realmente puedo contar con los dedos de las dos manos las disecciones que he visto como causa de deporte, ¿vale? Eh, He visto disecciones, ya te digo que son raros, ¿vale? Pero arte marcial por un golpe en el cuello muy fuerte, solo uno Ujú, he visto. Y he visto, bueno, una chica que estaba jugando con las amigas también se dio un golpe que no fue por deporte, fue por jugar, una chica pequeña, no sé cuántos años, no me acuerdo cuántos años tenía. Y luego, ¿qué más? Yo creo que, es que no recuerdo los otros, ¿eh? Porque por masaje del cuello intenso por una persona bueno, que no estaba formada, también he visto una disección arterial ujú. y ya no recuerdo Por aquí más. dicen disecciones por bungee jumping. No sé lo que es. No sé la verdad qué es eso, bungee jumping, no sé, no sé. Yo no sé Es lo que como es jumping tampoco. jacks, no sé, no sé qué. No No. sé, pero todo lo que sea un traumatismo del cuello hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con el tema del cuello. A mí me da... De hecho, hay gente que recomienda incluso fortalecer el cuello en el gimnasio.
para tenerlo más protegido, las arterias, las Bueno, carótidas y las de atrás, pero yo aquí también aclarar, porque es un gran caballo de batalla para mí, para que el vértigo no viene del cuello como tal, eso, ¿vale? sí, sí. Lo que pasa es que estamos hablando de esa causa muy rara Eso de, es, de vértigo que puede ser por arterias que pasan por el cuello, pero el eso es, vértigo eso no es. viene del Sí, sí. cuello, ¿vale? Sí, Vuelvo a efectivamente, aclarar. efectivamente. Eh, Porque tú, Irene, tú luego, eso te quería preguntar, pacientes, por ejemplo, que vienen con vértigo, cuando tú sospechas un origen vascular, ¿qué haces? ¿Qué haces con ellos? ¿Lo mandas a neurología o los estudias tú? Dime qué es lo que haces. Porque a supongo ver, sí, pues un paciente, vamos a ponerlo en el escenario de urgencias, ¿vale? vale. Lo que hemos empezado diciendo. Cuando un paciente tiene un vértigo, lo que nosotros consideramos un síndrome vestibular agudo, que es una crisis de vértigo muy intensa, todo te da vueltas, tienes ganas de vomitar y en este caso, aquí lo más importante es hacer una exploración adecuada que se llama HINTS. El HINTS es un acrónimo que incluye una exploración concreta, que incluye el test de impulso cefálico, eso es un test que aprendemos a hacer para saber ver el reflejo vestibulocular, la exploración del nistagmo, que es un movimiento que suelen hacer los ojos, pues si es un vértigo del oído lo va a hacer seguro, según cómo se mueva el ojo podemos saber si es del oído o si es por un problema central, como un infarto, Ujú. y el test de Skew, que también lo que hacemos es Sí. alternar cubriendo los ojos. Entonces, con eso, la persona que esté explorando al paciente con vértigo debe llevarse una idea bastante clara de si descarta un posible ictus vascular o si decide que es una neuritis. Luego hay otros síntomas que también nos orientan a que pueda ser un origen vascular, pues por ejemplo, la ataxia. La ataxia es cuando el paciente está muy inestable y no es capaz de mantenerse de pie. Un paciente que no se pueda mantener de pie o que estando sentado no se pueda mantener sentado por sí solo, eso hay que considerar que es un ictus sí o sí. Ese paciente no se puede ir a casa. Me da igual cómo salga el TAC y me da igual cómo salga la resonancia. Siempre, Ese siempre. paciente no se puede ir a casa. Siempre ¿Vale? hay que poner al paciente de pie. Yo se lo digo a los residentes. Tú no puedes mandar Hmm. a casa a alguien que no sabes cómo anda. O sea, eso es de primero, de emergencia, de residencia, lo que quieras, Claro, pero es yo que por eso es... desgracia me encuentro pues eso, con pacientes que luego llegan a mi consulta, porque es verdad que, a ver, esto no es fácil, entiendo que no es fácil, los pacientes que los médicos de urgencia están muy sobrecargados, yo también suelo siempre hacer un llamamiento a que por favor las urgencias están para patología urgente. Si llevamos mareados meses o con crisis de vértigo que no tengan ningún signo de alarma, que son de repetición, no vayamos a urgencias para eso, porque no es el Mm, lugar donde te van a diagnosticar. mm. La urgencia está para descartar patología urgente. Entonces, ahí también llamo a la responsabilidad a los pacientes que nos estén escuchando. Ese paciente, ya insisto, ese paciente que de verdad tenga ese síndrome vestibular agudo, por supuesto, si tiene síntomas neurológicos acompañantes, se tiene que ir a urgencias. Y si no tiene esos síntomas neurológicos, pero de verdad está muy, muy inestable como para no poder Ujú. mantenerse de pie, pues también debería ir a Genial. urgencias. Importante, antes has mencionado lo de urgencias. Pueden ir a urgencias si viven... Yo siempre digo que tienen que llamar al 112, porque si sospechas un ictus, yo recibo a ese paciente en la puerta. Si me vienen y dicen, hay un paciente que tiene un síntoma, si tiene un síntoma vertiginoso, tiene un síndrome vertiginoso, no puede caminar, tiene hipertensión o tiene una fibrilación auricular, que no hemos hablado de ese otro tipo de Ya. factor de riesgo, ¿no? Eh, yo siempre digo, tráelo y en cuanto viene el paciente, va directamente a la sala de TAC Angiotac, incluso se le puede poner el tratamiento en la sala de TAC Angiotac. Es verdad que sí puedes aparecer en urgencias, pero mi experiencia es que tardas más, un poquito más, ¿vale? Son minutos, pero es que en el cerebro el minuto, 5 minutos te salva un déficit, ¿vale? Una pérdida de función. Entonces yo siempre digo que si pueden, llamen al 112, porque ya tenemos la idea de que viene un código ictus. Entonces se prepara todo el mundo, eso se activa, porque el código ictus es una cosa que intervienen, no sé, 20 profesionales, muchísimo, entre la enfermera, los celadores, los intervencionistas, todo, los servicios de emergencias. Entonces, Vale, si pueden... Alejandro, pero aquí volvemos a entrar en no alarmar. Es que yo no me gusta ser alarmista, entonces dejar muy claro que este escenario en el que estamos activando un código ictus es
cuando hay una sospecha franca de que ese vértigo tiene ese origen vascular que es el ictus. Y hemos hablado de que esa sospecha está muy clara, pues cuando hay cualquier signo neurológico, por ejemplo, no puedo hablar bien, no se me mueve bien la cara, no puedo mover cualquier extremidad, cambios en la voz, o esa inestabilidad severa, esa ataxia que me impide mantenerme de pie o mantenerme sentado yo solo. Efectivamente, en esos casos sí que es en ese escenario en el que quizá habría que ser un poquito más agresivo e incluso llamar a emergencias. Y no, cuando es un síndrome vestibular agudo, que por sí solo hemos dicho que también puede tener, aunque no tenga ningún otro síntoma neurológico acompañante, también puede ser un ictus, pues tienen que ir a urgencias, y ahí es donde yo hago un llamamiento a todos los médicos de familia o los médicos de urgencias que están en la puerta a formarse en hacer esta exploración específica, porque de verdad es la que tiene sensibilidad a la hora de poder saber si estamos frente a un problema del oído, que es lo más frecuente. Vuelvo a recordar es lo más frecuente, que el oído es lo más frecuente, que si tenemos un vértigo, lo más probable es que el problema esté en el oído y que no sea algo grave para tu vida, y que no sea, incluso a veces, aunque tenga un origen vascular, o bien se recupera, es un accidente isquémico transitorio que se recupera y no pasa nada. Cuando decimos que una cuarta parte son de origen vascular, pues eso no quiere decir que todos sean ictus enormes que te vayan a dejar en una cama. No, la gran mayoría se recuperarán, serán accidentes isquémicos transitorios, y también una gran mayoría serán tan pequeñitos que ni siquiera lo veremos en la resonancia, y que probablemente puede que te dejen alguna secuela en la función de tu oído, y ahí tendremos que hacer rehabilitación, pero si no, pues... Sí, claro, yo estoy hablando de estos casos grandes. Ese mensaje de tranquilidad también, ¿vale? Sí, yo estoy hablando de estos casos severos, con síntomas acompañantes y demás. Efectivamente, luego los ictus de vértigo, los que cursan con vértigo, se recuperan muy bien todos. Si solo es vértigo, se recuperan todos muy, muy bien, muy bien. Lo más importante es ahí detectarlos. aprovecho también para hablar de que precisamente para esos casos que se recuperen bien, pues resaltar que lo que tienen que hacer los pacientes es, una vez que han terminado esos síntomas incapacitantes muy intensos propios del síndrome vestibular agudo, que empiecen a moverse lo antes posible, siempre según vayan tolerando, no tiene que ser agresivo, pero no deben quedarse en cama, porque a veces a estos pacientes desde la urgencia se les dicen que hagan reposo, incluso que tomen sedantes vestibulares durante semanas, y eso es lo contrario de lo que hay que hacer. Lo que tienen que hacer es dejar los sedantes vestibulares cuanto antes, empezar a moverse cuanto antes y buscar una valoración por personal especializado. Yo, como saben, me dedico a eso, porque probablemente tengan que hacer rehabilitación vestibular, y cuanto antes empiece la rehabilitación, mejor. Eso te quería preguntar yo, porque muchos pacientes cuando vienen con vértigo, y al final, o porque normalmente, como tú bien dices, cuando es un ictus, suele haber muchos más síntomas asociados, o sobre todo problemas al tragar, visión doble, lo más frecuente, o inestabilidad, ¿vale? El papel de los sedantes vestibulares, porque muchas veces me vienen ingresados pacientes con vértigos y ya le ponen su sedante vestibular, aparte de la prevención secundaria o el tratamiento del ictus. ¿Ahí qué opinas? ¿Se pone ahí o en el ataque agudo, digo? Mira, Si están muy los sintomáticos. sedantes vestibulares, no vamos a hablar de nombres porque no se debe, pero los sedantes vestibulares solo están indicados cuando los síntomas son muy intensos y muy incapacitantes, en esa fase aguda, para que el paciente pueda sobrellevar mejor esa situación. Pero una vez que ha pasado esa fase tan aguda, lo que nunca se le debe hacer es decir al paciente que se vaya a casa y que lo siga tomando durante semanas, que a veces es lo que yo me encuentro. Eso se ve, que en lugar de decirle al paciente, pues váyase, empiece a moverse, y estos pacientes, como tú bien has dicho, cuando se hace rehabilitación pronto y cuando se hace una intervención pronta y empiezan a moverse bien, la evolución es muy buena, muy, muy buena. Efectivamente, sí. Oye, y Pues entonces, una pregunta, ¿tú qué haces entonces con los pacientes que te llevan con sedantes durante mucho tiempo? ¿Los quitas y los pacientes tienen algún síntoma cuando los quitas o se los adaptan pacientes bien? normalmente no se lo quieren quitar por muchos factores, pero yo le digo que eso lo tienen que quitar porque eso evita la compensación. Si, por ejemplo, hemos tenido daño en un oído,
nuestro cerebro es tan maravilloso y tan plástico que tiene esa capacidad de compensar ese daño, pero Mm, precisamente para que pueda compensar tenemos que mantenerlo activo, tenemos que mm, mandarle información. Si lo que hacemos es sedarle, estamos haciendo todo lo contrario. Eso es mm. lo que retrasa la compensación y hace que a veces se acaben cronificando los síntomas y pacientes que han tenido un vértigo, pues al final acaban con años de mareo crónico. Pues, para evitar eso, por eso te comento que cuanto antes los sedantes vestibulares tienen que ir Se fuera le y el quitan, paciente ¿no? tiene que empezar a Mm, moverse. muy bien. Pues bueno, no sé si hay alguna duda de alguien que esté por aquí, si alguien más quiere aprovechar que estás aquí para preguntar algo. Y si no, yo creo que ya Si no, llevamos un buen resumo un poco ratito. todo lo que hay que ¿El qué? hacer, ¿vale? Os lo resumo todo muy rápido. Ujú. Prevención primaria, que supongo que seréis la mayoría, aunque habrá gente también por aquí, me escribe mucha gente que le ha dado un ictus, pero prevención primaria Cuando es hablamos de prevención primaria es para aquellas personas que nunca han tenido que un no tienen ictus, ictus. efectivamente, que nunca lo han tenido todavía, ¿qué pueden hacer para prevenirlo? Pues mira, primero, lo hemos dicho, tensión arterial de vez en cuando, con un manguito, que se lo compren y que lo tengan en casa, ¿vale? No vamos, ya hemos hablado cómo se hace. Colesterol importante, los niveles de LDL y ApoB, ¿vale? Y que le pidan al médico, si es posible, o en la privada, los niveles de lipoproteína A. Lipoproteína A es un lípido que no se puede bajar de momento con los fármacos actuales, pero llegará muy pronto, yo creo. Y bueno, te hace tener en cuenta de que tu riesgo está un poquito más alto, ¿vale? Pero ya está. Eso se puede hablar con tu médico de cabecera. Diabetes. El tema de la diabetes se mide, bueno, yo siempre recomiendo medir la hemoglobina glicosilada, Ujú, que es el marcador de la diabetes, cada 6 meses, un año en pacientes en riesgo, ¿vale? ujú, Ejercicio físico, cardiovascular y de fuerza, si es posible. Mínimo 150, mínimo 150 minutos por semana de vascular y de fuerza, si es posible, 2, 3 veces por semana, ¿vale? ujú. Si, que te guste, como hemos hablado. Al final el mejor deporte es el que te gusta. Eso es. ¿Qué más? Bueno, tabaco, evitarlo. El alcohol, la copa de vino, eso de una copa de vino saludable, ya no, ya se sabe que no. Hay nueva evidencia de que nada es mejor que algo. Estrés, manejar el estrés. Yo utilizo, bueno, yo les recomiendo a mis pacientes alguna medicación natural para el estrés, que eso, bueno, ya hablaremos algún otro día de eso, o mindfulness, que viene muy bien para controlar el estrés, y los síntomas del burnout, que al final puede producir, como hemos dicho, ictus por la inflamación. Y yo creo que ya está. Yo creo que lo básico. Ah, bueno, y luego tema de pruebas, pues yo siempre a raíz, no, bueno, ahora no nos vamos a meter en esos, pero a raíz de una cierta edad yo recomiendo una ecografía de cuello para ver las carótidas y un chequeo cardíaco por parte del cardiólogo, ¿vale? Eso es, yo creo que si hablamos de pruebas, aparte de las analíticas, chequeo de carótidas, de las arterias que van al cuello, que son estas Ese dos. es el ecodoppler de trompo supraóptico, el famoso. Eso es. Eso es, porque es una prueba Sí, que no requiere contraste, no te radia. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, yo recomiendo eso. Luego que se haga o no en la seguridad social es otra cosa, pero yo recomiendo eso. A pacientes con ciertos factores de riesgo y con cierta edad. Yo no se lo recomiendo a una persona de 30 eso. años sana, ¿vale? Ujú, Y luego el chequeo cardíaco, lo mismo. Pacientes con algún factor de riesgo o con cierta edad también, un chequeo cardíaco, ¿vale? Bueno, ya con un ecocardio y un Holter, pero eso ya se lo dejo a los cardiólogos. ujú. Pues muy bien, Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Pues muy bien, gracias a ti. Eh, y yo creo que ya podemos dar la sesión por finalizada. Muy bien, pues muchas gracias a Venga, todos. gracias a todos. A Creo que tienes ver, una pregunta para ti. provoca mucho efecto secundario el hecho de retirar los sedantes vestibulares. Pues no. A ver, hay pacientes que sí, pero aquí influyen otro tipo de factores. Efecto secundario como tal, no. Lo que pasa es que si el paciente lo teníamos dormido, por así decirlo, y de repente le retiramos eso en que tenía dormido, pues probablemente estos pacientes que suelen tener mucha sensibilidad al movimiento de la cabeza, pues eso va a empeorar al principio un poquito, hay que explicárselo. Yo creo que a mí me encanta hacer educación con los pacientes, suelo explicar lo que va a pasar para que no les pille por sorpresa y que sepan que aunque al principio a lo mejor van a estar un poquito peor, luego eso va a ayudar a que rápidamente luego se vayan poniendo mejor. Y bueno, pues nada, pues eso, muchas gracias Muy a todos bien, los que habéis estado aquí y cualquier duda que pueda quedar, si no, nos la podéis escribir por privado, ¿no? Tanto a Alejandro como a mí. efectivamente. Yo encantado.
Pues nada, un Bueno, placer. gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.